Hoy te voy a hablar de un brujo del siglo XXI que se llama Cristóbal Colón. No, ese no. El de la conquista no, por favor. Cristóbal Colón es un psiquiatra que allá por los años 80 reunió a 15 discapacitados severos de un manicomio en el que trabajaba y se puso a hacer figuritas del niño Jesús. Él deseaba sacarles de ese infierno que era el manicomio y quería ayudarles a integrarse en la sociedad de verdad. Con el paso de los años, la empresa mutó y hoy en día da trabajo a en torno a 500 personas y produce casi 100 millones de yogures al año. Él se define como un sanador del alma metido a empresario. Este hombre con sabiduría de brujo nos enseña con su ejemplo cómo es poner el foco en las personas. Y Cristóbal Colón os va a dar 3 consejos. Y primer consejo, pon el foco en ti. Cristóbal no sabía de números, pero tenía una intención clara, muy clara, realmente motivadora. Su empresa nació en plena crisis y sin recursos, sin un plan estratégico, decidiendo sobre la marcha, sin un proyecto definido, sin una planificación. Pero a pesar de las circunstancias, le sobraba motivación. Deseaba sacar a sus loquillos del manicomio. Como no tenía experiencia ni nociones, no tenía en la cabeza el pensamiento de que no era posible. No tenía ideas preconcebidas y lo logró. Entonces, ¿tú qué deseas de verdad, en lo profundo? ¿Qué generaría en ti tener la sensación de estar haciendo algo trascendental? Segundo consejo, piensa cómo podrías sentirte mejor por dentro y por fuera. ¿Qué sería lo adecuado para ti? ¿Cuál es tu fórmula? Cristóbal y su equipo pensaron en ellos mismos, en cómo querían vivir. Se conectaron con sus apetencias. Querían estar cerca de la naturaleza y buscaron el cómo. Eran unos locos que querían generar dinero y miraron qué podían entregar a los demás. A cada paso que daban parecían raros, pero se atrevieron a ser diferentes. El ser diferentes generaba que se hablara de ellos. Además, inspiraban confianza, porque lo que decían, pensaban y hacían tenía coherencia, tanto dentro como fuera de la empresa, sin contradicciones. Desde los inicios pusieron la energía en hacerlo bien. Sabían que podían hacerlo, sin paternalismo, sin proteccionismo, siendo autónomos y sin dar lástima. Prometen calidad, sin descuentos ni promociones. Se ocupan de estar atentos de cómo mejorar, eso sí. No entran a competir por precio porque desean ser buenos. Se valoran y valoran su producto. Eligen ser caros y se dirigen a las personas que sepan apreciarlo. Es un producto para listos, como dicen ellos. Esa coherencia ha generado que ahora sean lo que son. Además, se centran en generar vínculos profundos con todas las personas con las que se relacionan. Los trabajadores, los proveedores, los clientes, los competidores se ocupan de crear una conexión. Y si es posible, incentivando todos sus sentidos, porque saben que cada una de esas personas es un posible altavoz de su producto. Cristóbal sabe que lo ha logrado gracias a la colaboración de mucha gente, personas que confiaron en él y en la esencia de su proyecto. ¿Por qué confiaron? Porque coherencia, conexión y mucho corazón es una buena fórmula. ¿Dónde te llevaría a ti esa ecuación? Y tercer consejo, no olvides nunca que la empresa es el medio, no el fin. El medio para hacer que personas con mucho corazón vivan una vida con sentido y sientan que merece la pena estar aquí. Los loquillos de Cristóbal se miran de manera diferente a sí mismos a antes de empezar a trabajar. Se ven como parte de algo importante, de un proyecto más grande que ellos mismos, y por eso son felices entregando su mejor versión. Tienen claro que las necesidades de las personas están por encima de la empresa, y de hecho estaban ahí antes que la empresa. La empresa nace para facilitar las vidas de las personas. Ganar o competir no es el objetivo. La creatividad está en ebullición con el fin de perdurar en el tiempo. Crecer no es importante y la estructura se va readaptando a las circunstancias. La razón de ser no es hacer actividades económicas que generen riqueza para revertirla en los proyectos sociales. Es a la inversa.
Se trata de identificar necesidades sociales y crear las estructuras o los servicios para atenderlas. Así, nos encanta ganar dinero. No sé a vosotros, pero a mí este hombre me enamora. Yo os voy a seguir trayendo más información. Os dejo en comentarios enlaces a otros vídeos que hablan sobre este hombre, pero nadie os lo va a contar como yo. Ya os lo digo yo antes.